Bien, amigos, continuando con el desarrollo de la sesión, nos referimos al contenido del expediente de contratación en el caso de obras y actividades derivadas de proyecto de inversión. Pues en este caso, el expediente deberá contener la declaratoria de viabilidad expedida por el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, el expediente técnico propiamente de la obra y, como ustedes ya saben, se debe evidenciar la disponibilidad de terreno. Con relación a los requerimientos técnicos mínimos, ¿no? Esos requisitos técnicos mínimos que se van a incluir como tales, no solo en el expediente de contratación, sino también en las bases administrativas, y van a ser el referente mínimo que los postores van a tener que acreditar, cuyo cumplimiento los postores van a tener que acreditar para poder recién optar a puntaje a través de los factores de evaluación. Pues la normativa que nos señala que estos requerimientos técnicos mínimos deben ser congruentes, proporcionales y razonables en función al mercado potencial, ¿correcto? Deben incidir sobre objetivos, funciones y operatividad de bienes, servicios y obras de la entidad y deben cumplir, bueno, con las normas nacionales autorizadas por autoridades competentes dependiendo del objeto de contratación. Ahora bien, cuando el área usuaria establece estos requerimientos técnicos mínimos, no puede hacer alusión a una marca, tipo o fabricante en particular, ¿sí? Ello se encuentra vedado, prohibido por la normativa que regula la contratación pública. Como sabemos, los requerimientos no pueden, o las especificaciones técnicas, términos de referencia, no pueden direccionar la contratación a determinado proveedor o marca en específico. Esta premisa tiene una excepción, y esa la encontramos ¿en qué supuesto? En el supuesto de estandarización, ¿verdad? Cuyos lineamientos se encuentran establecidos en la directiva número 10 del año 2009, emitida por la Presidencia Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE. Sucintamente, en esa directiva se establece que solamente una entidad podrá estandarizar una contratación. Esto es, que esto implica que al momento de establecer las características técnicas de la contratación se haga alusión a una marca, tipo o fabricante en particular. Como les comentaba hace un momento, sí, solo sí se cumplen con 3 condiciones o presupuestos que deben concurrir. No se pide solamente la ocurrencia de uno, sino que deben cumplirse con las 3 condiciones. La primera, que exista un equipamiento o infraestructura preexistente. La segunda, que aquel bien o servicio que se quiera contratar con una marca, tipo o de un fabricante en particular sea complementario al funcionamiento, ¿no? O a esta infraestructura, o equipamiento preexistente. Y por último, que la contratación de este bien o servicio con determinada marca, tipo o fabricante en particular genere garantice, correcto, la vida útil y la funcionalidad de ese equipamiento o infraestructura preexistente. Rapidito, con un ejemplo. La entidad el año pasado ha comprado 1000 impresoras, ¿correcto? ¿Sí? Esas impresoras ya forman parte del Poder Judicial, es decir, son propiedad del Poder Judicial, ¿correcto? Muy bien, la entidad ya invirtió, ya gastó, ya las adquirió. Pues esta infraestructura preexistente o equipamiento, en este caso preexistente, ya forma parte de los bienes del Poder Judicial, ¿correcto? Muy bien, primera condición que se cumple. Lo segundo, el contratista, correcto, que nos vendió estas impresoras, estableció que la garantía que se les iba, la garantía con la que iba a contar este equipamiento era de 5 años, es un ejemplo nada más, ¿correcto? 5 años que incluía mantenimiento preventivo, correctivo e inclusive el cambio de equipo en el supuesto de que tuviera que hacerse más de 3 mantenimientos correctivos en un periodo determinado, ¿correcto? Una garantía ventajosa a todas luces. Muy bien, entonces, en este contexto, tenemos un equipamiento preexistente, ¿correcto? Porque tenemos 1000 impresoras que forman parte que son propiedad del Poder Judicial. Segundo, necesitamos para ello
para poder aplicar esta garantía, requerimos que, o el contratista nos ha solicitado, nos ha requerido como condición que los toners que se utilicen para estas impresoras sean originales de la marca. Es decir, su condición ya aceptada por la entidad, ¿no es cierto? Porque ya en su momento suscribimos el contrato, ya ese contrato culminó con la entrega, la conformidad de dichas impresoras y el pago respectivo. En consecuencia, son estipulaciones que se encuentran vigentes para ambas partes. Bien, el contratista nos señaló, te doy 5 años de garantías con las características que hace un momento le señalé, ¿correcto? Pero eso sí, esta garantía va a estar vigente en tanto tú utilices el tóner original de la marca, ¿correcto? Ya tenemos una condición que debemos cumplir, que el tóner sea original de la marca. En segundo lugar, la vida útil de estas impresoras aproximadamente será de 5 años también, por ejemplo, ¿correcto? Pero si tú utilizas toners que no son originales de la marca, entiéndase, son compatibles, ¿sí? Esta impresora no te va a funcionar o no va a tener una vida útil de 5 años, sino solamente de 3 o de 2. Y si yo detecto, ¿no es cierto?, que estás utilizando un tóner que no es original de la marca, inmediatamente voy a dejar sin efecto la garantía. Son condiciones que ya se encuentran estipuladas o ya se encontraban estipuladas en el contrato y obviamente son de aplicación para ambas partes. En ese contexto, ¿se cumple la primera condición? Sí, un equipamiento preexistente, las 1000 impresoras. Segunda condición, que el tóner que compremos original de la marca va a complementar en funcionamiento de este equipamiento preexistente. Y por último, la compra, la adquisición de este tóner de una marca determinada va a garantizar ¿qué cosa? La funcionalidad y la vida útil de ese equipamiento preexistente. Bien. Vamos a hablar ahora sobre el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado. Como les comentaba en la sesión anterior, o en el video anterior, el objetivo de la ley de contratación y su reglamento no ha cambiado, ¿sí? Y tampoco va a cambiar, por el contrario. Ese objetivo que es maximizar el valor del dinero de los contribuyentes a través de contrataciones que se realicen en forma eficiente, oportuna y a precios razonables en función al mercado, ¿correcto?, tiene justamente su desarrollo en los procedimientos que la norma ha señalado como obligatorios para determinar el valor referencial. Y esto lo tenemos que aplicar en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, que lo elabora, que lo realiza, ¿quién? El órgano encargado de las contrataciones, ¿correcto? Bien, el estudio de posibilidades que ofrece el mercado nos va a permitir, entre otros, determinar el valor referencial el valor referencial de la compra o de la contratación en efecto, ¿sí? Y este valor referencial, ¿qué es lo que debe incluir? En principio, el costo, así es, del bien o servicio que se desea contratar, pero no solamente costo, sino también utilidad. Ustedes saben que cuando hablamos de costo más utilidad nos referimos a precio de mercado, ¿correcto? Entonces ese valor referencial debe reflejar el precio de determinado bien o servicio en el mercado. ¿Qué más? Debe incluir todo concepto que se aplique o se deba aplicar a la ejecución de esa prestación, entiéndase a ese bien o a ese servicio, como tributos, seguros, costo de transporte, entiéndase flete, inspecciones, pruebas, costos laborales y cualquier otro concepto, ¿no? En el caso de servicios regulados, entiéndase servicios de intermediación laboral, debe el valor referencial incluir todas las normas laborales. Bien, ahora, ¿qué nos señala el artículo 12 y siguientes del reglamento de la Ley de Contratación del Estado? Que el valor referencial se obtendrá como producto del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, en efecto, y para realizar este EPON, este análisis minucioso, el órgano encargado de las contrataciones va a tener que utilizar como mínimo 2 fuentes de información. Y ahora bien, con la modificación que se ha hecho recientemente al artículo 12, se ha incorporado la precisión que se había efectuado con el comunicado número 2 del año 2009. ¿Qué nos decía el comunicado 2 del año 2009? Que independientemente del número de cotizaciones o presupuestos,
esta información siempre iba a ser considerada como una sola fuente, ¿verdad? Si antes teníamos como premisa que si contábamos con 20 cotizaciones, el órgano de control o cualquier otro funcionario no podía cuestionar nuestra contratación, pues ahora el hecho de tener 20 cotizaciones o 5 o una solamente va a constituir una fuente de información, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque la norma nos obliga a contar como mínimo con 2. ¿A qué llamamos fuente de información? Bueno, a lo que ya les he manifestado, los presupuestos o cotizaciones que provengan de quiénes, de agentes económicos que se dediquen a la comercialización del objeto de contratación, ¿correcto? Bien, ahora, otra fuente de información la tenemos en los precios históricos, ¿Qué cosa conforman los precios históricos o a qué está referido? Aquellas contrataciones que ha realizado la propia entidad. Y me dirán, pero Gisela, veamos, si en este momento estoy realizando un estudio de posibilidades que ofrece el mercado para determinar, entre otros, el valor referencial para la contratación del servicio de arrendamiento de un inmueble, ¿sí? Primero, que puedo haber contratado el año 2010 o 2011 un inmueble cuyos términos de referencia sean similares o iguales, ¿no? Un requisito que establece la normativa para la utilización efectiva de una fuente de información. Términos de referencia entonces iguales o similares a lo que ahora quiero contratar, pero ojo, hace 2 años o 3, el servicio de arrendamiento, es decir, el costo, ¿no? La merced conductiva mensual era mucho menor de lo que ahora cuesta. A ver, para ello hay que hacer una precisión. Si yo voy a utilizar un precio histórico, es decir, una contratación que la propia entidad ha realizado el año anterior, hace 2 años o hace 3 años, ¿correcto?, que corresponda a bienes iguales o similares a lo que ahora requiero, vuelvo a repetir, esa es la condición, ¿qué debo hacer? No debo emplear ese monto y aplicarlo a mi EPON. Lo que debo hacer previamente a ello, ¿qué cosa es? Debo actualizarlo. ¿Y qué factor o qué información utilizo para la actualización? Utilizo el índice de precios al consumidor. ¿Y quién establece ese IPC? Lo establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática y se publica en forma mensual. Ahora bien, si no obstante, si a pesar de haber actualizado ese precio, ese valor, tengo una distorsión, es decir, de mis cotizaciones, por ejemplo, ¿no? O presupuestos de mi fuente de información, cotizaciones o presupuestos, se establece un costo mensual, es un ejemplo nada más, de 3.500 soles, ¿sí? Mientras que mi fuente número 2, que es de precios históricos, ¿sí?, con la actualización, aplicando el IPC y todo lo que les he referido anteriormente, se establece un costo mensual de 1.800, por ejemplo. Tenemos una diferencia, ¿correcto? ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que recurrir a otras fuentes de información o de lo contrario vamos a tener que sustentar la pertinencia o el por qué vamos a determinar el valor referencial únicamente en función a una fuente de información, que en este caso particular sería la fuente de cotizaciones o presupuestos. Bien, otra fuente de información que podemos utilizar es la estructura de costos, que no va a ser aplicable a todos los objetos de contratación. Y esta estructura de costos, que es un desagregado de precios, lo va a elaborar el área técnica de la entidad, ¿no es así? Y como les digo, es aplicable solamente para algunos objetos de contratación. Por ejemplo, si quiero contratar el servicio de pintado, puedo pedirle a la oficina de servicios, de mantenimiento, de infraestructura o como se denomine la entidad, que elabore una estructura de costos, que va a ser un desagregado de precios, ¿correcto? Y en función a ello, esa información pueda ser considerada como otra fuente, denominada estructura de costos. Otra fuente de información, la denominada precio se hace. Esta fuente de información está o proviene justamente de aquella que podemos obtener a través del SEACE, referida a contrataciones que otras entidades han realizado. Y para este efecto, con la modificación del artículo 12 del reglamento, se ha precisado que la información que se va a utilizar para esta fuente será únicamente
aquellos que provienen de precios, de montos adjudicados con la calidad de consentida o administrativamente firme. ¿Qué quiere decir? Que si yo, y que corresponda a bienes iguales, bienes o servicios iguales o similares. ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo yo voy a adquirir un bien, ¿correcto? Y quiero obtener una información referida, quiero obtener información del SEACE, ¿qué hago? Utilizando mis parámetros de búsqueda, ¿correcto? Voy a empezar a verificar qué entidades han convocado procesos de selección para la contratación de un bien similar o igual, entiéndase, con especificaciones iguales o similares a lo que yo necesito en este momento. Esa es la condición para utilizar efectivamente esta fuente en mi valor referencial o en la determinación de mi valor referencial, ¿correcto? Voy a verificar esta información en el SEACE. De encontrar, por ejemplo, un proceso de selección X, una adjudicación directa del Ministerio del Interior, ¿correcto? Verifico que el bien tiene especificaciones técnicas que son iguales o similares a lo que yo requiero contratar ahora. Pues bien, dependiendo del estadio del proceso de selección, voy a poder determinar la pertinencia o no de utilizarlo. ¿Y eso por qué? Porque con la modificación del artículo 12 se ha precisado que el único valor que puedo utilizar va a ser del monto adjudicado consentido. ¿Qué quiere decir? Que si ese proceso está solamente convocado y, por ejemplo, está en la etapa de integración de bases, voy a poder utilizar ese monto o ese valor referencial de ese proceso, así las especificaciones sean iguales a lo que quiero contratar ahora, no podré. Solamente podré utilizarlo si ese proceso se encuentra ya con con buena pro adjudicada, y no solamente adjudicada, sino que se encuentre consentida, ¿correcto? Eso quiere decir que haya transcurrido el plazo de ley para impugnar ese otorgamiento de buena pro sin que ninguno de los postores lo haya realizado, o administrativamente firme, que quiere decir que alguno de los postores que no ganó, impugnó, apeló esa buena pro y se declaró infundado el recurso, ¿correcto? Bien, entonces solamente esos valores, esos montos adjudicados, consentidos o administrativamente firmes son los que voy a poder utilizar en esta fuente de información. Adicionalmente a ello podemos utilizar información de internet, de catálogos, de folletos, ¿correcto? Y solamente quiero enfatizar algo antes de pasar a la siguiente diapositiva. Quiero enfatizar que si bien es cierto, existen objetos de contratación en los cuales no es posible determinar su valor referencial en función a más de dos fuentes o en función a dos o más fuentes de información, lo importante es que sustentemos el porqué, ¿correcto? Por ejemplo, si voy a adquirir como entidad un bien sofisticado, que nunca antes como entidad he contratado, y es probable que ninguna otra entidad haya contratado un bien similar, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo mi primera fuente, cotización de presupuesto, donde seguramente voy a contar con información. Mi fuente, precios históricos, donde obviamente no voy a poder obtener información porque nunca antes he comprado un bien de características iguales o similares. Voy al SEACE y no encuentro procesos de selección referidos a bienes con características iguales o similares. Y bueno, vamos a pasar de cuenta esas tres fuentes de información. ¿Qué pasa? En mi EPON, que forma parte de mi expediente de contratación, y en el resumen ejecutivo del mismo que voy a publicar en el SEACE, debo señalar con claridad, ¿sí?, que he verificado la primera fuente de información y he obtenido tales datos, cotizaciones, presupuestos, etcétera. Mi segunda fuente ha sido precios históricos, y ahí yo sustentaré de la revisión de los contratos y órdenes de compra o de compra en este caso, ¿no?, porque es un bien, efectuados por la entidad. Se verifica que la entidad nunca antes ha contratado, ha comprado, adquirido un bien con características iguales o similares a lo que en este momento requiere. En consecuencia, se consultó la fuente de información, pero no se utiliza para determinar el valor referencial. Tercera fuente de información, precio SEACE, ¿correcto? O fuente SEACE, como quieran denominarlo, ¿sí? Se verificó el sistema electrónico de contrataciones del Estado y se encontró
pongamos la adjudicación directa tal y tal, pero referidos a bienes cuyas especificaciones no son similares ni iguales a lo que yo necesito contratar en este momento. En consecuencia, se consulta la fuente, sí, pero no es posible utilizarla para determinar el valor referencial. Se está sustentando que se consultaron 3 fuentes, de las cuales solo es pertinente utilizar una de ellas, ¿sí? Esto tiene que sustentarse, vuelvo a repetir, en el EPON y en el resumen ejecutivo, porque solo de esa manera se va a poder evitar cuestionamientos, no solamente posteriores por parte del órgano de control o de las sociedades auditoras, ¿no? En el caso de las auditorías externas que se hacen al año siguiente de haberse ejecutado las contrataciones, sino también por parte de la Dirección de Supervisión del propio OCE, que como ustedes saben, aleatoriamente examina, verifica, supervisa, vigila las contrataciones o los procesos de selección que se convocan a través del SEACE. Entonces es importante que tengan en cuenta ello. Bien, características de valor referencial. En principio el valor referencial es público. ¿Puede ser privado? Sí, exactamente. Puede ser de carácter privado o reservado. Pero esta reserva va a estar, es decir, se va a aplicar únicamente en contrataciones que de repente estén vinculadas a bienes, servicios u obras de carácter complejo, de naturaleza compleja, o que impliquen una tecnología pues muy avanzada, ¿no? En buena cuenta tiene que estar debidamente justificada esa situación, ¿correcto? Y el valor referencial en todos los casos tiene que ser informado al SEACE. La única diferencia es que cuando es de carácter público, que es la generalidad, el SEACE lo va a transparentar, ¿sí? Cualquiera va a poder verificarlo a través de ese sistema. En cambio, si es de carácter reservado o privado, se informa al SEACE, se reporta al SEACE, pero este no lo transparenta a terceros. Bien, con relación a la antigüedad, sabemos que en el caso de bienes y servicios, la antigüedad es de 3 meses que se computa desde la aprobación del expediente de contratación, ¿correcto? En el caso de obras, entiéndase consultoría y ejecución de obras, la antigüedad de valor referencial será de 6 meses, pero computado en el caso de obras, la aprobación del presupuesto de obra contenido en el expediente técnico. En el caso de la consultoría de obras, de acuerdo a la modificación que se ha hecho al artículo 14 del reglamento, se computará desde la fecha de la determinación del presupuesto de consultoría contenido en el expediente técnico de obras. Bien. Límites de valor referencial. Bienes y servicios, límite inferior no existe. Límite superior, sí, será el 100% de valor referencial. ¿Esto qué cosa significa? Que el postor, al momento de realizar su oferta económica para bienes y servicios, ¿correcto?, no podrá ofertar una cantidad que exceda el valor referencial, el 100% de valor referencial. Bien, en el caso de obras hay un parámetro distinto, tanto en la ejecución de obras como en la consultoría de las mismas, ¿correcto? En el caso de obras es el único supuesto en el cual la norma permite que el monto ofertado supere hasta el 10% de valor referencial y el monto mínimo de la oferta corresponderá al 90% de valor referencial. Y en el caso de consultoría de obras se va a considerar el mismo tope mínimo, es decir, la propuesta económica del postor tendrá que ser como mínimo del 90% de valor referencial. Sin embargo, entiéndase, la propuesta económica no podrá exceder el 100% de dicho valor. Bien, errores frecuentes a determinar el valor referencial, que el valor referencial se determina en función de un estudio desactualizado, que si se encuentra en moneda extranjera, correcto, no se indica el tipo de cambio que se va a aplicar al momento de efectuar el pago respectivo, no se toma en cuenta más que una fuente de información, para suministros de combustibles, alimentos, correcto, u otros objetos de contratación a los cuales por su naturaleza debe aplicarse una fórmula de reajuste, correcto, pues justamente en el expediente de contratación no se establece fórmula alguna, lo que significa o lo que va a generar que en la ejecución contractual, ¿sí?, de alguna manera vamos a tener que aceptar o lidiar con la propuesta de reajuste que el contratista nos formule, ¿sí?, y que obviamente nos va a causar trastornos en el caso que la entidad con el contratista no puedan
llegar a un acuerdo con relación a la fórmula de reajuste que el contratista haya propuesto. Bueno, otro error frecuente es que los proveedores tienden a enviar cotizaciones que están por encima de los precios del mercado y esto es inevitable, ¿no?, la mayor parte de las veces. Y el objetivo de los agentes del mercado obviamente es que el valor referencial se fije con un precio más alto, de modo que ellos puedan tener un margen de ganancia superior en caso se presenten al proceso. Bien, bueno, estas son las modificaciones que les había comentado. Vamos a ver, con relación a la disponibilidad presupuestal hay una modificación importante. En principio sabemos que la disponibilidad presupuestal debe ser emitida por la oficina de presupuesto, la que haga sus veces en la entidad, ¿sí? Bien. Ahora, la disponibilidad puede estar contenida en un oficio, en un memo. He visto entidades que con un sello emiten disponibilidad presupuestal, ¿correcto? En un certificado de disponibilidad presupuestal también. Lo importante, ¿qué cosa es? Que ese documento cumpla con 4 características. Primero, que sea emitido por el jefe de presupuesto, quien haga sus veces en la entidad. Segundo, que contenga el monto autorizado para esa contratación en específico. Tercero, que incluya la fuente de financiamiento con cargo a la cual se va a realizar la contratación. Y cuarto, que se indique la cadena funcional programática y del gasto. Ahora bien, la modificación o la precisión que se ha realizado en el artículo 18 del reglamento es la siguiente. Si mi contratación va a exceder a un ejercicio presupuestal, ¿correcto?, la oficina de presupuesto puede otorgar disponibilidad respecto al ejercicio presupuestal vigente, ¿está bien? Pero si la contratación va a exceder ese ejercicio, ya carece de competencia el jefe de presupuesto, quien haga a su vez de la entidad. En ese contexto, esa disponibilidad presupuestal tendrá que contener, tendrá que incluir una previsión presupuestal del ejercicio futuro que tendrá que ser refrendado, autorizado, suscrito por el OGA o funcionario que haga sus veces en la entidad. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Bueno, en el artículo 18, como les comentaba, se ha incluido la precisión de que si las contrataciones exceden un ejercicio presupuestal, la disponibilidad de recursos deberá armonizar, ¿no?, deberá cumplir con lo señalado en el artículo 77 de la ley 28.411, que es lo que les he referido, que la previsión del ejercicio futuro deba ser autorizado por el OGA o funcionario que haga sus veces en la entidad. Bien, el expediente de contratación entonces en buena cuenta, ¿qué debe contener? Toda la documentación referida a una contratación, desde el requerimiento del área usuaria, que es el primer documento que debe obrar en el expediente de contratación, hasta la conformidad y evidencia del pago respectivo, ¿correcto? ¿Qué más debe incluir? Obviamente, las ofertas no ganadoras, la disponibilidad de recursos y bueno, el expediente de contratación siempre estará en custodia del órgano encargado de las contrataciones, excepto en el periodo en que el comité especial asume competencia. ¿En qué momento el comité especial asume competencia? Cuando el expediente de contratación se aprueba, el colegiado, el comité se encuentra designado y este expediente es remitido a dicho colegiado. ¿Para qué? Para su revisión, elaboración de bases e inicio del proceso de selección correspondiente hasta su culminación. Bien, en buena cuenta, el área usuaria inicia el expediente de contratación con su requerimiento, ¿correcto? Pasa al órgano encargado para la determinación, entre otros, del valor referencial previo EPON. Este expediente, contando con todos los requisitos que establece la normativa, es aprobado por el titular de la entidad o funcionario competente, es decir, que cuente con facultades delegadas expresamente para ese efecto, y una vez aprobado se entrega al comité especial, ¿no?, quien deberá revisarlo y elaborar las bases administrativas respectivas. Funcionarios y dependencias responsables. Bien, en primer orden, el titular de la entidad. ¿Quién es el titular de la entidad? Es la más alta autoridad ejecutiva de una entidad, ¿correcto? Es el funcionario natural llamado a aprobar, supervisar, autorizar todos los procesos de contratación o todos los actos administrativos
o de gestión interna, ¿no? O de administración, también llamados, referidos a la contratación, ¿sí? Ahora bien, en el caso del Poder Judicial, el titular de la entidad será ¿quién? El presidente del Poder Judicial. Muy bien. ¿Y qué pasa con las Cortes Superiores que operan comunidades ejecutoras? Como les comenté en el video anterior, ¿sí? Con la precisión que se ha hecho al artículo 3 de la ley, se ha precisado que aquellas unidades ejecutoras que cuentan con autonomía presupuestal, administrativa y económica serán consideradas como entidades independientes al pliego en el marco de la contratación pública. En ese contexto, las Cortes Superiores que operan como unidades ejecutoras son consideradas entidades independientes al pliego, que van a contar con un RUC independiente, van a contar con una plataforma de SEAS independiente, y en atención a ello es que a través de una resolución administrativa, no recuerdo si es la 112 del año anterior, la Presidencia ha efectuado esa precisión, ¿correcto? Entonces, para las Cortes que son unidades ejecutoras, ¿quién será su titular? La máxima autoridad ejecutiva, que en el caso de esas Cortes Superiores será el presidente, su presidente. Bien, ahora, si bien es cierto, el titular de una entidad es el llamado, el funcionario natural, para participar en todos los actos administrativos y de administración referidos a una contratación, la norma ha dado la posibilidad de que éste pueda delegar en otro funcionario dichas facultades. Sin embargo, ha establecido de que algunos supuestos, en algunos casos, hay algunas facultades o situaciones que deberán ser únicamente autorizadas o declaradas por dicho funcionario, es decir, por la más alta autoridad ejecutiva, por el titular de la entidad. Y estas facultades indelegables están vinculadas a la declaratoria de nulidad de oficio de un proceso de selección o de un contrato, ¿correcto? A la autorización de exoneraciones, ¿sí? Hasta antes de la modificación, a la emisión de pronunciamientos como producto de la elevación de observaciones a las bases, pero sabemos que eso ya ha sido derogado porque ahora todo pronunciamiento lo emite OCE, ¿correcto? Entonces, nuevamente, es indelegable al titular del pliego, primero, la potestad de autorizar exoneraciones, la potestad de declarar nulidad de oficio, sea del proceso o del contrato, que también es posible. Y por último, la decisión de aprobar prestaciones adicionales de obras, únicamente en el caso de obras. Bienes y servicios sí es delegable, pero obras no. Y por último, la decisión de encargar la realización de procesos de selección a una entidad del ámbito privado u organismo internacional, ¿correcto? Bien. Funcionarios y servidores que pueden laborar o que laboran en el órgano encargado de las contrataciones. Veamos. El artículo 5 del reglamento establece que todo funcionario o servidor que labore en el órgano encargado de las contrataciones, que puede nominarse abastecimiento, administración, logística, etcétera, ¿correcto? Es decir, unidad orgánica que realice funciones de gestión de abastecimiento al interior de la propia entidad, debe cumplir con determinadas condiciones, ¿correcto? ¿Quién señala o qué artículo señala los requisitos para poder laborar en el OEC? El artículo 5 del reglamento y ahora la directiva 21 del año 2012, ¿no? Que reemplazó la directiva 1 del año 2012, que a su vez reemplazó la directiva 10 del año 2010. Pues bien, el artículo 5 señala 3 condiciones. La primera, una experiencia laboral en general, no menor de 3 años, experiencia específica en contratación pública, entiéndase en una entidad pública o en logística privada, correcto, no menor de 1 año. Y por último, capacitación en materia de contratación pública o gestión logística en general, no menor de 80 horas lectivas o académicas, ¿correcto? Pues bien, ahora, con la dación de la directiva número 21 se ha postergado la obligatoriedad de que todo funcionario o servidor que labore efectivamente en el OEC se encuentre certificado. Para esta certificación hoy se ha señalado 2 temas. Primero, si tú cumples con los requisitos que hace un momento referí, vas a tener que registrar la información que sustente dicho cumplimiento en el portal de certificación, que este es un link
dentro de la página web de OCE, ¿correcto? Y una vez que registres la información respectiva, el sistema automáticamente te va a generar una fecha y hora de examen de verificación de conocimientos. Si en dicha evaluación obtienes 14 o más, obtienes la condición de certificado, ¿no? De funcionario servidor certificado, y esta certificación va a durar 2 años. Bueno, en el caso de la Directiva 21, los que se certifiquen este año únicamente durará hasta el 31 de diciembre del 2013, ¿correcto? Pues como les comentaba hace un momento, a partir de abril de este año será obligatorio que todos aquellos que intervengan directamente en alguna de las etapas de la contratación pública y obviamente laboren en el OEC de una entidad, deban encontrarse certificados. Si no lo están, correcto, no van a poder participar, van a poder, de acuerdo a una disposición complementaria, van a poder únicamente apoyar a aquellos funcionarios servidores que, estando certificados, pueden intervenir directamente en alguna de las etapas, es decir, en la elaboración del plan anual, elaboración del expediente de contratación, ser parte del comité especial, elaborar contratos, supervisar su ejecución. Bien, comité especial. ¿Qué es el comité especial? Es el órgano colegiado que se encuentra a cargo de la conducción del proceso de selección, ¿correcto? En la norma especial, entiendas, en la ley y reglamento, vamos a encontrar únicamente disposiciones vinculadas a las competencias, funciones, responsabilidades del comité especial, pero no respecto a la formalidad que éstas deben guardar en cuanto a la notificación, al quórum, a las citaciones que se realizan al interior de dicho colegiado. Esas disposiciones las vamos a encontrar en la ley 27444. Pues bien, en principio, la norma especial ha previsto 2 tipos de comité especial, ¿sí? El comité especial permanente y el comité especial ad hoc. Diferencia entre uno y otro, que el comité especial ad hoc, que significa especializado, únicamente va a llevar a cabo un proceso de selección. En tanto, el comité especial permanente va a llevar a cabo varios procesos de selección, que únicamente podrán ser adjudicaciones de menor cuantía por su monto y adjudicaciones directas, sean selectivas o públicas, ¿correcto? ¿Quién designa el comité especial? El comité especial es designado por el titular de la entidad o funcionario que cuente con facultades para dicho efecto, ¿correcto? La designación será por escrito, considerando los nombres y apellidos de los miembros del comité especial, no su cargo, ¿correcto? Sí, no sus cargos, sino la delegación se realiza por nombres y apellidos, ¿correcto? Ahora, ¿existe jerarquía respecto de los integrantes de un comité especial? A ver, nuevamente, nos vamos a la 27444. Esta norma de carácter general, ¿no? La Ley de Procedimiento Administrativo General, señala que por una cuestión de orden, todo comité, comisión, correcto, todo órgano colegiado tiene que tener un presidente y un secretario, ¿correcto? Ahora bien, es al presidente del comité especial que debe notificarse todas las resoluciones, decretos y demás que correspondan a las funciones de dicho colegiado, ¿correcto? Y este tendrá a su vez la responsabilidad de convocar, llamar, citar a los demás miembros para poder verificar los alcances de la documentación recibida, ¿correcto? Y en efecto, el secretario es quien debe llevar una agenda, ¿no?, de las sesiones, debe llevar a cabo, debe guardar un orden respecto a las actas. Sin embargo, no existe jerarquía entre ninguno de los miembros, es decir, tanto el presidente del colegiado como el segundo miembro, como el último miembro que puede fungir de secretario, de acuerdo a la ley 27444, tienen la misma jerarquía y por tanto la misma responsabilidad ante alguna transgresión de la normativa, el mismo compromiso para poder cumplir con el encargo encomendado, ¿correcto? De modo que ni el presidente ni el último miembro tienen más ni menos responsabilidades respecto al expediente de contratación o elaboración de las bases o conducción propiamente del proceso de selección. Bien, ¿cuántos miembros deben integrar el comité especial? 3.
En el caso del Comité Especial Permanente, la norma obliga únicamente a que uno de sus miembros pertenezca al órgano encargado de las contrataciones y, en consecuencia, su suplente también provenga de dicho órgano. En el caso de un comité especial ad hoc, se tienen que cumplir dos requisitos. Uno, que uno de sus miembros provenga del órgano encargado de las contrataciones, asimismo su suplente, y otro de sus miembros pertenezca al área usuaria, con la finalidad de que tenga conocimiento técnico del objeto de contratación y su suplente también provenga del área usuaria. Bien, ¿quiénes no pueden ser miembros de los comités especiales? En principio, el titular de la entidad. También los funcionarios que tengan labores, que ejerzan labores de fiscalización o control. Control, hablamos de nuestros amigos del órgano de control institucional, ¿correcto? Fiscalización, ¿la ejerce quién? El órgano encargado de las contrataciones en materia de contratación pública, ¿correcto? ¿Quiénes más no pueden formar parte del comité especial? Aquellos funcionarios que no siendo titulares de la entidad, han sido delegados con facultades para aprobar el expediente de contratación, aprobar bases o designar al comité especial. Y por último, los funcionarios o servidores o expertos independientes sancionados, ¿no? Y en este sentido vamos a entender que la sanción se deba encontrar vigente, ¿correcto? Bien. Intervención de los mismos suplentes. Si el titular no se encuentra, es reemplazado por su suplente, ¿correcto? Y se respetará la conformación. Es por ello que la norma obliga, en el caso de los permanentes, si el requisito es que uno pertenezca al órgano encargado de las contrataciones, su suplente obligatoriamente deberá provenir de dicha área u órgano. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad que si no está el titular, el suplente lo reemplace y que no se pierda ese requisito de conformación previsto en la normativa. Lo mismo ocurre en el caso de los comités especiales ad hoc. Bien, ¿se deberá evaluar el motivo de la ausencia? Sí, necesariamente. El miembro del comité especial que se ausenta en un acto público, o no necesariamente un acto público, sino se ausenta en alguna de las sesiones convocadas para la conducción del proceso de selección, ¿correcto? En efecto, será reemplazado por su suplente, pero su ausencia deberá ser sustentada, deberá ser justificada por ¿ante quién? El titular de la entidad o el funcionario a quien se haya delegado la potestad de designarlo como comité especial, ¿correcto? Bien, este titular o funcionario va a evaluar el motivo de la ausencia, la justificación esgrimida por ese miembro del colegiado que no estuvo presente en determinado acto, ¿sí? Y luego de la evaluación va a determinar dos cosas. Uno, si vuelve a conformar el comité especial, pero ahora como suplente, ¿correcto? O si debe ser removido y sancionado por su ausencia, ¿correcto? Bien. ¿Cómo se adoptan las decisiones por parte del comité especial? Puede ser por mayoría o unanimidad. Por mayoría se adoptarán cuando uno de sus miembros no está conforme con la decisión de los otros dos miembros. En ese contexto, en el acta respectiva deberá consignarse, en el caso del miembro que no se encuentre conforme con la decisión adoptada en mayoría, el sustento de por qué se aparta de esa decisión, ¿no? Su voto en discordia tiene que estar debidamente sustentado. Y por unanimidad, correcto, será cuando los tres miembros se encuentran conformes con la decisión adoptada. Bien, causales de remoción. La norma ha previsto que una vez designado el comité especial, solamente podrá renunciarse a conformar dicho comité por dos supuestos: caso fortuito de fuerza mayor o cese en el servicio debidamente justificado. Caso fortuito de fuerza mayor, artículo 1315 del Código Civil, evento imprevisible, extraordinario, ¿sí? Y lo más importante, no imputable, ¿sí? Un caso fortuito de fuerza mayor, por ejemplo, configuraría, en el peor de los contextos, un accidente que sufra un miembro titular de un comité especial que implique su incapacidad temporal, vamos a hacer de cuenta, por 6 meses para poder reintegrarse a sus labores habituales, ¿correcto? Caso fortuito de fuerza mayor, evento imprevisible, extraordinario, irresistible y no imputable, ¿sí? Y por último, cese en el servicio, otra causal,
cuando ese funcionario servidor que había sido designado como miembro del comité especial ya no pertenezca a la entidad. ¿Correcto? Bien. Competencias del comité especial: elaborar bases, convocar el proceso, absorber las consultas u observaciones, evaluar y calificar las propuestas técnicas y económicas, otorgar la buena pro, declarar también el desierto, pero antes de ello es muy importante, recibe el expediente de contratación y el comité especial debe revisar cada aspecto del expediente y podrá formular o proponer o efectuar consultas respecto al valor referencial, características técnicas, entre otros. En buena cuenta, la norma especial faculta que el comité especial realice todo acto necesario para llevar a cabo el proceso de selección respectivo. Y por último, el comité especial no tiene competencia ¿para qué? Para modificar cantidades, valor referencial, fuente de financiamiento, características técnicas, tipo de proceso. ¿Correcto? ¿Cuándo culmina la labor del comité especial? Con el consentimiento de la buena pro o la cancelación del proceso. En el caso de los procesos declarados desiertos, ¿correcto?, la adjudicación de menor cuantía derivada que se deba convocar a consecuencia de dicho desierto deberá ser necesariamente llevada a cabo por el comité especial del proceso de selección primigenio. Bien, hay sanción para los operadores de la normativa, por supuesto, y eso lo señala el artículo 46 de la ley, es decir, amonestación escrita, suspensión de 30 a 90 días, cese temporal hasta de 12 meses, destitución, y esto va a depender del régimen laboral o contractual, sin perjuicio de la aplicación del Decreto Supremo 023 del año 2011, emitido por la PCM, que establece las infracciones y sanciones que los órganos del Sistema Nacional de Control podrán determinar, ¿no es cierto?, ante un examen o evaluación que hagan a un caso particular. Bien, amigos, nos quedamos acá y continuamos en el próximo video con las bases administrativas.